Ahora establecemos contacto con España también en una entrevista con Salvador Garriga, eurodiputado, portavoz de la Comisión de Presupuestos y Política Financiera del Parlamento Europeo. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, aquí hablamos de un sector bancario más pequeño y saneado. ¿Cómo se va a desarrollar esto a corto y mediano plazo, este plan de rescate anunciado? Bueno, primero, desde el Parlamento Europeo nosotros consideramos que esto ya viene tarde. La situación de Chipre era conocida desde hace más de un año en las instituciones europeas, pero tal vez el hecho de que Chipre tenía que presidir la Unión Europea en los últimos 6 meses, pues hizo que se retrasaran las medidas necesarias. Creemos que el proceso que se inicia hoy es un gran éxito para la Unión Europea, en cuanto que se ha conseguido evitar la quiebra desordenada del sistema financiero chipriota que hubiera llevado al euro a una crisis muy importante. Ahora, usted nos ha dicho, como primera expresión, viene tarde este plan de rescate. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que llegue a estas alturas? Pues se ha visto durante cerca de 2 semanas, hemos tenido unos vaivenes financieros muy importantes que han producido pérdidas bursátiles, movimientos de capitales, incluso corralitos dentro de la propia Chipre. Todo esto es porque la Unión Europea, que tiene múltiples virtudes, tiene un gran defecto, que es bastante lenta a la hora de enfrentarse a las decisiones difíciles. Y esta era una decisión difícil que la hemos estado posponiendo mucho tiempo. ¿Qué tan positivo es para Europa este acuerdo de paquetes económicos a los que se llegó justamente con Chipre y la Unión Europea? Mire, es que hay un tema muy importante que está detrás de todo esto también. La Unión Europea es una unión de Estados miembros soberanos con sus propios parlamentos. Cuando se decide dar dinero de un fondo de rescate europeo, es un dinero alemán, finlandés, español, italiano, griego, de todos los Estados miembros, y muchas veces el solicitar ese dinero a los Estados miembros significa que hay que pasar los acuerdos por los propios parlamentos nacionales. Ya nos habían dicho que era prácticamente imposible pasar este acuerdo por el Parlamento alemán o el Parlamento finlandés o el holandés sin que realmente existiera de una vez un plan para impedir la entrada de dinero negro en Chipre y de ahí al circuito financiero europeo. ¿Este acuerdo, le pregunto yo, afecta en algo a los demás países que conforman la Unión Europea? Esto teniendo en cuenta que algunos de ellos también atraviesan una crisis económica. Sí, otra de las características fundamentales de los acuerdos de rescate es que todos los países de la zona euro, incluso aquellos que ya están rescatados, tienen que contribuir al fondo que ahora vamos a poner para Chipre. Bien, eso es la grandeza también de la Unión Europea, que incluso países en dificultades económicas que ya han sido ayudadas antes tienen que poner dinero para salvar a este nuevo caso, que es chipriota. Pero yo creo que lo fundamental es que los ahorradores chipriotas, los verdaderos ahorradores de menos de 100.000 euros, tienen sus fondos protegidos. Eurodiputado, y sobre esto, los ahorradores, quiero darle una última inquietud. Una de las preocupaciones de este plan de rescate es cómo se va a proteger a los pequeños ahorradores. Bien, existían 2 maneras. La que se fue rechazada por el Parlamento chipriota en un ejercicio de democracia de sus propias fuerzas políticas, que yo creo que era un acuerdo equilibrado, por el cual los pequeños ahorradores sufrían una pequeña merma y los grandes ahorradores sufrían una merma mayor. Eso no ha podido ser y ahora mismo se concentra toda la quita en los grandes ahorradores. Entre ellos habrá gente que introduce cierto dinero negro y otra gente que de buena fe introducía dinero en el circuito financiero chipriota. Pero lo más importante es que aquellos de menos de 100.000 euros, que en el fondo son los pequeños ahorradores, los pensionistas de la pequeña y mediana empresa chipriota, está protegido y esto les va a permitir salir adelante. Vamos a agradecer las respuestas de Salvador Garriga, eurodiputado, portavoz de la Comisión de Presupuestos y Políticas Financieras del Parlamento Europeo. Muchas gracias.